Ya estamos de regreso en el mangú de la mañana y en este sentido quiero decir que como el mangú tiene, como la vida misma, diferentes ingredientes, vamos a pasar ahora a conocer un poco qué hacer para tratar la salud capilar. En este sentido, tenemos un experto en esa materia. El doctor Hannes Calcaño nos acompaña en nuestro set central para hablar de calvicie, una situación que preocupa a muchísima gente. Que no solo a los hombres, también a las mujeres, porque se dan casos. Y qué bueno que el doctor está aquí con nosotros esta mañana para traernos luz sobre ese tema. Yo me imagino que esa consulta vive, mire, así, que hay gente que quiere tener sus plantitas capilares porque ya perdieron el pelo, o también buscando una solución con cierta antelación porque ven ya señales de que, señores, no vamos a quedar calvos. Así es, así es. Me siento pues encantado de estar aquí, este bonito estudio con ustedes. Gracias. Y a compartir información que no deja de ser importante para la población en general. Como hacen referencia, pues vamos a hablar de la calvicie, aunque deberíamos llamarle alopecia, porque la calvicie generalmente pues es concebida como la pérdida de cabello que solamente sufren los hombres. Okay. O sea, si se fijan, cuando hablamos de calvicie todo el mundo se imagina un hombre sin cabello. Así es. Pero no es así. La calvicie o alopecia, que es referente a la pérdida de cabello, puede darse tanto en hombres como en mujeres y también en niños. Claro está que dependiendo la persona en que se dé, va a ser un tipo de calvicie u otra. Para eso hay que diagnosticarlo en consulta y como haces referencia, las consultas pues sí son bien demandadas y obviamente pues muchas personas de estas ya necesitan hacer un tratamiento, sea para tratar la situación que ya se está dando o sea para prevenir la situación que están empezando a ver. Hablábamos fuera de cámara, Magnolia, con el doctor, de un detalle muy particular. Siempre se ha tenido la idea de que la calvicie viene siendo una situación motivada por la genética exclusivamente. Exacto. Pero me dices que no necesariamente ese es el único factor y que incluso cuando el factor genético es el que está presente, se puede revertir. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, así es. La mayoría de las alopecias o calvicies tienen siempre un factor genético. Claro, en su mayor proporción son multifactoriales. En caso de las alopecias hereditarias, la más común es la calvicie androgenética, que es la calvicie común, alopecia hereditaria, o la calvicie masculina, que es la que más vemos. Tenemos el mejor ejemplo, que siempre lo menciono, le voy a tener que dar crédito, que es Hipólito Mejía, ¿verdad? Que es el mayor ejemplo de lo que es una calvicie masculina. Claro, este tipo de calvicie masculina no solamente se circunscribe a el hombre. Se dice masculina porque tiene que ver con las hormonas masculinas, pero las hormonas masculinas las tenemos tanto las mujeres como nosotros, claro, a diferentes niveles. O sea que también las mujeres o sea, que depende si una mujer tiene esas hormonas masculinas un poco más desarrolladas, entonces puede sufrir alopecia. No diría más desarrollada. ¿Será por eso? Sí, explíqueme claro. eso. No diría más desarrollada. Hay factores que predisponen a una mujer a cierta etapa, en cierta etapa de su vida, a padecer de este tipo de calvicie. Por ejemplo, una mujer que ya pasó, que ya es menopáusica, o sea, que dejó de menstruar. Entonces una mujer que va a estar más predispuesta porque los niveles hormonales femeninos o los estrógenos disminuyen y los andrógenos se mantienen en su nivel. Entonces casi se igualan y esto la predispone o la expone más a la pérdida de cabello por esa causa. Eso pasa también tras un embarazo, tras dar a luz, las mujeres muchas veces pierden el cabello. Sí, aunque en la mayoría de los casos, luego de un embarazo o luego de otras situaciones de estrés, sea estrés emocional o estrés fisiológico, se da, pero de manera transitoria. Claro está, hay que ayudar al pelo para que vuelva a recuperarse de manera más rápida. ¿Recomienda el doctor el trasplante capilar? Bueno, depende. Yo no soy uno de los profesionales que se va de manera más agresiva inicialmente. Siempre digo que es necesario una valoración inicial para determinar en qué etapa se encuentra el paciente o la paciente o el pacientito en caso de que sea niño
y entonces vemos el tratamiento adecuado. Los tratamientos pueden ser tanto clínicos para, en este caso, prevenir o motivar al cabello a que salga de manera más rápida, pero también pueden ser para los casos más avanzados, cuando ya se tienen áreas de pérdida muy desprovista de cabello, pues entonces se hacen tratamientos quirúrgicos. Ahora, hay que destacar que no todas las calvicies son operables, ¿sí? Hay semáforos rojos que tenemos que determinar o diagnosticar en una consulta para saber si ese paciente es apto o no apto para tratar mediante el trasplante capilar su calvicie. ¿Tiene contraindicaciones? Bueno, sí, claro. Un paciente que no se encuentre, por ejemplo, en un estado de salud óptimo o que tenga patología de bases que vayan a hacer que el trasplante capilar no sea exitoso, o dependiendo también la alopecia que tenga. O sea, hay alopecia o hay calvicies que no se operan. Hablabas de un tratamiento preventivo. Brevemente me gustaría conocer en qué consiste ese tratamiento. Bueno, Samir mencionaba inicialmente que las alopecias en su mayoría tienen un factor genético, ¿verdad? Un factor hereditario. Entonces, como es un factor hereditario, muchas de las alopecias hay que tratarla desde dentro. O sea, no es solamente utilizar un champú que es mayormente cosmético, utilizar una loción, sino también hay que irse desde dentro tomando ciertos medicamentos para motivar al pelo a resurgir o a mantenerse saludable, pero también debemos enfocarnos a veces en aplicar de manera intralesional, o sea, en el lugar del problema, algunos medicamentos mediante algunas técnicas como son inyectar el medicamento en el lugar, que es lo que conocemos mayormente como mesoterapia. Doctor, nuestra compañera Diana está en el desayunador y tiene una preguntita para usted. Sí, doctor. Adelante, hola, doctor, un placer. Doctor, primero quiero saber cómo podemos determinar o cómo podemos saber que esa calvicie es temporal o si es ya un proceso que se va a prolongar en el tiempo, si es algo por estrés, como usted mencionaba. Y también le quiero preguntar, en el caso de personas que pierden, por ejemplo, las cejas, si hay algún tipo de opción para ellos. Sí, respondiendo a tu primera pregunta, mucho gusto conocerte. Igual. Te veía en pantalla, pero aquí te veo de Gracias. frente. Respondiendo a tu primera pregunta, hay que destacar que para determinar el tipo de alopecia, si es transitoria o si es una alopecia que va a seguir por el resto de la vida, debemos hacer un diagnóstico clínico. Este diagnóstico debe ser realizado por un médico, sea un médico cirujano capilar, tricólogo, o sea un dermatólogo con subespecialización en tricología. Entonces, debemos hacer ese diagnóstico mediante una exhaustiva historia clínica primero y luego un exhaustivo examen clínico en el lugar in situ para determinar, y muchas veces es necesario tomar una muestra de ese cuero cabelludo para hacer una biopsia y enviarlo a un laboratorio que se estudie para saber el tipo de calvicie que está sufriendo esa persona. Wow. Ahora, de ser transitorio, pues ponemos tratamiento para hacer que se revierta de manera más rápida. Ahora, de ser progresivo y que no se va a detener, pues entonces hay que poner tratamiento para prevenir o ralentizar esa pérdida de cabello. Excelente. ¿Y en el caso de las cejas? Bueno, en el caso de las cejas, me preguntaba que si una persona pierde sus cejas, pues si hay alternativas. Claro que sí, hay alternativas. El trasplante capilar es una de las principales alternativas para reponer las cejas. Wow. Aquí va a resultar en una ceja pues natural, muchas veces más abundante de lo que se quiere. Recuerden que las cejas, al igual que el pelo, es el marco de la cara y te ayuda a ti a tener una identidad propia y te ayuda a ti a sentir una seguridad intrínseca que se va a revertir o a exponer hacia los demás y te presenta a ti como si tú fuese un producto, porque somos un producto andante, Sí. ¿verdad? Entonces las cejas es una cuestión también de moda. Sí. O sea, antes la queríamos bien finita, Ajá. ahora la queremos bien abundante. Entonces, para esas personas, hombres, mujeres, que tienen pérdida de cejas, pues podemos hacer un trasplante capilar, reponer sus cejas y que en un periodo de tiempo pues delimitado tengan unas cejas pues súper abundantes y son permanentes.
años. Pero yo creo, doctor, que la pregunta de Diana está con un dejo de preocupación escondido por el tema de que de repente ese trasplante que se hace del cabello a las cejas puede tener un crecimiento mucho mayor del que tienen las cejas. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo se da eso. Así, Sí, como el loco Valdés, obviamente. el papá de Exacto, como Cristian el loco Castro. Valdés. Hay que ir Claro. con su tijerita. Muy buena pregunta, y es una pregunta que normalmente los pacientes se hacen cuando van a consulta, y pues estamos para contestarla. Obviamente es un cabello que viene de otra zona que no tiene las características que tiene el cabello de la zona que se va a trasplantar. Ahora bien, es un cabello que con el tiempo se va a adaptar a la zona donde se trasplante. Y hasta que llegue ese tiempo de adaptación, pues hay que darle un mantenimiento. Así Sí. como se va a la barbería, así como las mujeres también se depilan las cejas, pues hay que darle un mantenimiento y estar recortando constantemente, diría, para pues que se vea lo más normalizado el lugar donde está. Poniéndole su Excelente. queratina para que queden así. Bueno, yo no listitas. diría queratina. ¡Qué creativa! Este tratamiento profundo. Marta tiene una pregunta para el doctor. En relación a la parte de la tricología, hemos visto en los últimos años que en muchos salones de belleza, algunas estilistas o propietarias se dicen especialistas en temas de tricología. ¿Es idóneo que las personas se evalúen con alguien que dice tener esta especialidad o esta formación, o se debe ir específica y necesariamente donde el médico? Bueno, primero debemos, para dar respuesta a esa pregunta, debemos definir lo que es tricología. La tricología, que está muy de moda ahora, porque la gente está en cuidar su imagen, ¿verdad? Y el pelo es parte de la imagen, es la ciencia que estudia al cabello, ¿sí? Pero no estudia el cabello solamente como a su parte externa, sino desde la parte interna, desde el folículo capilar o la estructura folículo pilosa, ¿sí? Entonces, la tricología debe ser ejercida por médicos, ¿sí? Primero se debe ser médico y luego especializarse o subespecializarse en esos temas. Claro está que hay personas que tienen cierto conocimiento, pero en los casos que tú mencionas son personas que tienen conocimiento de la estructura externa, pero no llevan una preparación, porque déjeme decirle que el pelo no puede verse como un elemento Individual. individualizado o un elemento aislado de la salud humana. El pelo es reflejo de muchas cosas que suceden en otras partes del cuerpo. Entonces hay que verlo con importancia, y para eso las personas deben darle importancia a su cabello y visitar a un médico, repito, médico especialista en estos temas, porque debemos, señores, de combatir el intrusismo, que en estos días es muy habitual. Entonces eso es algo muy importante y es reflejo de lo que es la salud de la persona. Doctor, Pero perdón, es súper ustedes dicen que delicado pueden el ver otras intrusismo en la cosas. medicina, ¿verdad? Es Sí. súper... Doctor, usted decía que se pueden determinar otras situaciones a través del cabello. ¿Qué cosas podemos saber si el pelo está maltratado? ¿Qué condiciones? Sí. Por ejemplo, yéndonos a lo que son los tipos de calvicias o alopecias. Hay alopecias que son secundarias y hay alopecias que son primarias. Cuando digo que una alopecia es secundaria, significa que viene posterior a algo que lo antecedió. O sea, una enfermedad que pudo estar pasando o que puede estar pasando en otra parte del cuerpo. Entonces, para determinar qué está pasando o por qué está habiendo esa pérdida de cabello, debemos hacer una historia clínica y luego ciertos exámenes de laboratorios o in situ en el lugar para nosotros ver qué puede estar pasando. Tratamos la patología de base, la enfermedad de base, lo que está produciendo la pérdida, y luego vamos a ver que esa pérdida se va a revertir. Entonces, por eso es la importancia de visitar un profesional, repito, de la medicina especializado en estos temas. Como usted, por ejemplo, que el que quiera acercarse y conocer mucho más de lo que hemos estado hablando hoy, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, creo que le suministré mis redes sociales, ¿verdad? Compártalas aquí. para Pero que la gente- pueden encontrar como drcalcanos.capilar, doctorcalcanos.capilar, drcalcanos.capilar, eso es Instagram. Y a través de Instagram pues van a encontrar un link en donde van a encontrar mi página web y otros datos para poder contactarme.
Bueno, súper interesante la intervención del doctor Calcaño aquí con nosotros en el Mangú de la Mañana. Gracias por venir. Gracias la a ustedes por la invitación sigue invitación. abierta para que pueda regresar y compartir con nosotros, con Diana y su abundante cabellera, Sí, que me porque imagino que no padece Diana ni baila con padecerá. nota. Tengo unas entradas a Villafar, una entrada al cine aquí, pero quiero que la manejemos. Que el doctor no tiene un pelo de tonto. Vamos para cuidado. allá, Diana, vamos para allá. Terrible, Bueno, horrible. gracias, Gracias a doctor. ustedes. Vamos a pasar ahora del otro lado del estudio con nuestra querida Marta, que tiene información para nosotros. Adelante. Bueno, sí, tanto Diana como yo vamos a pasar a hacer nuestra consulta con el Sí. doctor, porque hay temitas, detallitos que Una uno tiene que cosita. ver para ajustar, porque siempre es importante ir donde un especialista, señores, no al intrusismo.